conocidos que ustedes tienen, Nakamura, que los ves en sus reels, en sus streamers, a Magnus Carlsen, a los indios jóvenes, ya, entre ellos siempre está este jugador que se llama José Martínez, ¿de acuerdo? Y es peruano, es brutal su juego. Ahí de repente les van a compartir algunos reels o videitos pequeños en su grupo de WhatsApp para que tengan alguna noción o idea de él. Yo no les echo la culpa, ¿no? Pero sí les echo la culpa por hacerlo público, por publicar en redes sociales algo así, ¿no? Porque yo nunca he publicado en redes sociales algo así. Realmente las trampas es un tema súper complicado, ¿no? Para la gente pues que sabe muy bien cómo leer entre líneas, yo creo que ellos sí lo piensan de verdad. Se dieron las cosas y gané 2 veces el Title Tuesday. Claro, y la gente puede ver alguien ver eso y decir, ok, ¿él va a ganar 2 veces un Title Tuesday? No, o sea, es imposible, ¿no? ¡Vamos! Por fin. Yo creo que la gente juzga mucho por lo primero que ve, ¿no? Pero no juzga que pues uno juega 100 Title Tuesday mientras que la mayoría juega 40, 30, 50 porque anda haciendo otras cosas. Descanso. Me llamo José Martínez Alcántara y soy gran maestro de ajedrez. Y hay otro jugador que se llama Kramnik, bueno, que se apellida Kramnik, que ha sido en algún momento campeón mundial de ajedrez. Vladimir Kramnik, ¿de acuerdo? Ha sido campeón mundial de ajedrez. Ahora ya está un poco señor, pero ha sido campeón mundial de ajedrez. Entonces, increíble el nivel que tiene, ¿no es cierto? Y sucede, en resumen, que hace un par de meses, pues este jugador peruano le dio terriblemente duro a Kramnik. Lo dejó a 0, 6-0, 7-0, no sé, en un torneo virtual. Y Kramnik automáticamente dijo, me está haciendo trampa. Este jugador me está haciendo trampa, está jugando muy bien, muy perfecto. Incluso estaba diciendo, me jugó un gambito de Atahualpa y me ganó. Entonces, no, tiene que estar haciendo trampa el jugador peruano. Y a raíz de esas denuncias en Twitter, en las redes sociales, Mateo y Matías, pues hizo un boom y un maestro español muy conocido, el Divis, que si ven ustedes chess.com o los torneos en vivo lo van a reconocer, organizó un match entre Martínez y Kramnik, a ver para que se demostrara si así o no trampa. ¿De acuerdo, Matías y Mateo? Y una de esas partidas es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? La voy a analizar, voy a compartir un poco mi análisis, pero también les voy a hacer preguntas a ustedes, en algunas situaciones en específico, para ver cómo analizan o cómo piensan ustedes a determinados momentos de la partida. ¿De acuerdo, Mateo y Matías? Sí. Ok, Irving, Rubén, todos sencillo, ¿no es cierto? Lo importante es que participen para entender cómo ustedes analizan una partida y al mismo tiempo ir dándoles retroalimentación y para que vayan viendo sus fortalezas, sus debilidades, qué cositas deben tomar más en cuenta y obviamente explicar cuál es la diferencia pues entre estos grandes maestros y nosotros, y aparte de Lelo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces para ganar un poquito de tiempo. No vamos a analizar toda la partida porque el final ya sale de nuestras manos, la parte final de la partida sale de nuestras manos, no va a ser de nuestro interés, pero todo lo demás sí, ¿ok? Muy bien. Esta partida que se jugó, el bando de las blancas era, sin mal no recuerdo, José Martínez, el jugador peruano que juega por México, y contra el campeón mundial, Vladimir Kramnik. Atentos con esto. Esta partida empezó con una apertura peón de rey, que nos encanta a todos que se juegue, obviamente que sí, porque es mucha táctica, mucha posición abierta y predominan los conceptos o los principios en realidad. No hay muchos conceptos complejos dentro de peón de rey. Las negras jugaron una defensa llamada defensa francesa, que Mateo y Matías, ahí viene la primera pregunta, me escriben en el chat si la conocen, pero yo voy a ir explicando, si ya la sabían, pero yo voy a ir explicando un poquito al respecto. La defensa francesa es una defensa que busca minar el centro, la casilla de 5. Dice, bueno, te voy a dejar momentáneamente que domines el centro blancas, pero yo, habiendo jugado peón E6, he minado el centro, he minado la casilla central, la estoy apoyando y te voy a pedir explicaciones, te voy a afrontar. Voy a enfrentar el centro con mi peoncito de D5. No es que te dejo dominar el centro tranquilamente, no. Estoy haciendo los preparativos con la jugada peón E6 para lucharte por el centro.
Increíblemente, Mateo y Matías, no veo la respuesta a la pregunta que les he hecho en su momento. ¿Conocen la defensa francesa? ¿La han visto antes? ¿La han estudiado? Espero que me salga en el chat del Meet. Entonces, bueno, Kramny juega la defensa francesa, peón E6 de 5, y perfecto, y ante esta amenaza, atento, atento, la veo un poquito, perfecto. Entonces, ante esta amenaza, las blancas tienen que solucionar una amenaza, y como yo ya sé que ustedes han visto un poquito y hemos compartido espacios antes, pues las blancas tienen varias formas de solucionar una amenaza, ¿verdad? Pueden retirar el peón para evitar la amenaza, pueden defender con caballo C3, caballo D2, pueden eliminar a la pieza agresora. Hay varios métodos para solucionar a las amenazas. Una es mejor que otra, obviamente que no, porque todas cumplen con los principios básicos de ganar espacio, desarrollar pieza, pero en este caso, Martínez opta por caballo D2. Pequeña particularidad de caballo D2, que a primera vista, siguiendo los principios, pues no sería muy interesante o muy atractiva porque el bloquea el alfil de casillas negras, pero el caballo D2 lo que busca es que pues las negras no vayan a incomodarlas o incomodar a las blancas a través de la clavada. Ese es el pequeño detalle. Entonces Martínez juega caballo D2 defendiendo el peón y acá viene algo interesante. ¿Qué es lo que pasa acá? Atento, atento y mucho cuidado. Cuando las negras juegan esta defensa llamada defensa francesa y las blancas juegan caballo de 2, la jugada más interesante para las negras es peón C5. ¿Pero por qué? Vamos a explicar el por qué. En un primer momento, cuando jugamos este tipo de estructura de peones, y acá atentos con ello, porque muchas defensas o aperturas, por más que sean diferentes, provienen de una misma madre o una misma familia, pongámosla así. En ajedrez hay alrededor de 6, 7 familias de aperturas, nada más. Por más que hayan decenas de variantes y de aperturas y defensas, todas están dentro de 6. Son primos o primas porque se caracterizan por determinadas estructuras de peones. Y Mateo, Matías, Irving también, Luis, Rubén, ustedes en algún momento han visto, aparte de, olvídense de la defensa francesa, pero chequen y enfóquense en esta estructura de peones. En más de una ocasión o en más de una apertura de defensa, ¿han visto esta distribución de peones o no? Parece un gambito de dama de negras. Parece un gambito de dama. ¿Algo más que recuerdes? ¿No es cierto? Parece un gambito de dama de negra, ¿verdad? Incluso podríamos decir también que por ahí parece tipo una siciliana, ¿no? Alguna línea de la siciliana con C5, ¿no? El peón en C5, E6. Entonces te das cuenta que aunque el gambito de dama es una apertura, la defensa francesa es otra defensa, la siciliana es otra defensa, viene de la misma familia, la misma madre. Pero esto tomando en cuenta la estructura de peones. ¿Importante que ustedes conozcan esto? Sí, porque de esa manera, por más que tú no conozcas una apertura, una defensa, no hayas visto el estudio de la línea, tú rápidamente reconoces, no, tú vienes de esta familia de estructuras. Tú vienes de esta familia, estas son las ideas, planes, estrategias que vas a tener. Y mira cómo yo puedo entender una posición sin haber estudiado la línea principal, la variante y memorizarla. ¿Se entiende hasta ahí? Eso no quiere decir que debemos desacreditar, de que debemos dejar de lado aprender de memoria nuestras aperturas y defensas. O sea, ¿es bueno aprender de memoria nuestras líneas? Por supuesto que sí. Recuerden los dos objetivos de aprender de memoria que les dije que era ahorrar tiempo, generar confianza. Es importante, porque de esa manera le podemos destinar el tiempo a posiciones complejas como la que vamos a ver ahora. Lo que no quita que más importante que aprender de memoria es entender de dónde sale esto, para que puedas afrontar diferentes tipos de posiciones. Ok, entonces, en esta posición, primero C5 está relacionada con esta familia de estructura de peones, y segundo que es una buena idea jugar peón C5, ¿por qué? Porque yo con negras, yo no quiero dejar el centro de las blancas tranquilas, obviamente que no. En todas las defensas que juegan las negras siempre tienen movimientos, jugadas, que buscan pues afrontar el centro del adversario. Y en este caso C5 está hermoso, está interesante, porque al jugar caballo D2 bloquea hasta la dama, puedo atacarte el peón del centro. Y ya como que ahí está flaqueando un poquito. Es por eso que si ustedes ven la defensa francesa, esta variante, caballo D2, peón C5 es la respuesta principal de las negras. ¿Por qué? Por lo que te acabo de mencionar.
la estructura o familia de peones que se ve aquí, y porque este peón de D4 pues ya no está defendido por la dama, es interesante atacar. Hasta ahí todo va quedando claro. Me comentan los que no tienen la cámara prendida por el chat, porque ahí sí lo puedo ver. Ok, peón C5 juegan las negras, y ahora con blancas tiene que tomar una decisión Martínez. Y yo sé que Martínez no va a seguir todo el proceso de pensamiento que vamos a explicar nosotros. Martínez ya se lo sabe de memoria probablemente, Kramnik también, por eso son tan buenos jugando Blitz, y por eso es recomendable que también aprendamos de memoria las líneas. Acá Martínez dice, bueno, me estás amenazando el peoncito, podría capturarte, es verdad, podría capturarte el peón, pero pues vas a desarrollar el alfil tranquilamente y ya la posición prácticamente está igualada, y yo con blancas debo... Bueno, retomando entonces, acá Buenos es... días, perdón por la tardanza. Es que perdón, no, iba ¿qué a pasó? ingresar en las clases en mi computadora, pero no sé qué le pasó. Cosas que pasan de la tecnología, a veces sucede. Bueno, Higuito, entonces retomando aquí, en esta posición, ¿podríamos capturar el peón? Sí, se podría hacer, pero pues yo con blancas quiero tener la iniciativa, quiero ser el que ponga las ideas en la posición, y acá no me gusta darle ese tiempo a las negras, además que no me quedo o me quita un peón central. Así que lo mejor, la alternativa más interesante sería defender el peoncito. Hay varias formas de defenderlo. Por ejemplo, podríamos jugar peón C3, totalmente va. Más. Ya, Diego ya se conecta. Muy bien. ¿Podríamos defenderlo con peón C3? Claro que sí. Estamos cumpliendo nuestros principios. Este peón de C3 no bloquea al caballo, liberamos a la dama, fortalecemos el centro, está perfecto. Caballo F3 podríamos jugar también, por supuesto. Y creo que si no me equivoco, es lo que juega Martínez. Caballo F3, desarrolla una pieza menor, la lleva al centro y defiende el peón central. Hasta ahí, nada complicado, nada complejo. Todo es sumamente lógico. ¿Qué otra jugada podrían hacer las blancas en esta posición? Aparte de desarrollar el caballo y defender el peón, aparte de jugar el peón y defender el peoncito, siguiendo nuestros principios, también podrían hacer una jugada de contraataque, que es alfil B5. Y jugadas como esta, independientemente de la apertura o defensa que tengas, también son válidas siempre y cuando no esté el peoncito de C7 que te amenace y te haga mover el alfil de nuevo. Son válidas. Alfil B5 jaque siempre es una alternativa. Si te gusta, genial. Si no, no te preocupes, no la realices. Y si un alfil de 7, alfil por, dama por, y continúas jugando. ¿Ok? Pero acá Martínez juega caballo F3, que es una jugada que también me gusta más a mí, porque cumple con los principios básicos. Caballo primero, defiende peón, y todo está excelente. Ahora, yo soy negras. ¿Cómo puedo continuar después de caballo F3? Acá hay varias alternativas, y eso quiero que ustedes siempre tengan presente, que dentro de todo el análisis que nosotros hacemos en ajedrez, hay una parte, hay una sección en lo que nosotros tomamos jugadas candidatas o analizamos jugadas o variantes, ¿de acuerdo? Y siempre cuando tenemos una posición que desconocemos, las jugadas que tomamos en cuenta para analizar son aquellas que son forzadas o lo más forzadas posibles, es decir, jaques, capturas o amenazas. Por lo tanto, ¿qué jugadas debería yo tomar en cuenta o considerar en estos momentos con negras? Pues las jugadas más intuitivas o más naturales serían estas capturas. Peón por D4, peón por E4. Ahora, ¿qué otras más? Jugadas que den jaque, no hay. Otras más, jugadas que den amenaza. Caballo C6, caballo F6. Estas quizás serían las jugadas más interesantes para comentar o analizar en una posición como esta. Comentemos algunas cositas rápidamente, y de ahí ya, después de hacer estos comentarios, van a venir las preguntas hacia ustedes, y espero que las respondan. En esta partida, el Crank jugó D por C por D, C por D es 4. Pero viene la pregunta para ustedes. ¿Y por qué de repente no jugó, por ejemplo, no sé, por qué no jugó peón por peón, por ejemplo? ¿Qué opinan de ustedes de peón por peón? Parece lo mismo, pero ¿por qué no jugaría peón por peón? Lo que yo pienso es de que en la estructura francesa o contra la francesa, o la idea principal de la francesa es atacar el peón base. Y el peón base precisamente es el peón de D. Y por eso se prioriza. Ok.
¿Algún comentario más? Perfecto. Arcos dice atacar el peón de D4, que es la teoría de francesa. Ya. Dale, Dieguito. Seguimos. ¿Alguna idea más? ¿Por qué no capturar el peón de aquí, D4? ¿Por qué jugar D4? Arcos dice porque, bueno, es el peón base de las blancas en la francesa. Y ahí vamos a comentar un poquito al respecto. A ver, yo me iría más por la jugada caballo C6, me parece más natural. Caballo C6. Sí, ya. más que capturar los peones, porque considero que capturando muchas veces, reubicas al caballo a una posición central un poco más. O sea, como que retoma. Perfecto. Y se ubica, ¿no? El caballo. No sé, pero... Ok. Muy bien. Si peón por peón, el caballo se puede reubicar, o en otras palabras, la actividad de las piezas mejora. El caballo encuentra una mejor casilla y el alfil de casillas negras tiene más movilidad. Creo que con todos en algún momento hablamos de lo que decía Igor Smirnov, el principio de máxima actividad o pieza con menor actividad. Muchas de las jugadas que aprendemos en la teoría de aperturas o de estrategias o tácticas se basan en esto, el principio de máxima actividad o la pieza menos activa. Entonces yo no capturo peón por peón, no porque de repente en la francesa pase esto, pase el otro, porque mucho cuidado. En la francesa, este peón de D4 es la base cuando está la cadena de peones. Aquí no hay ninguna cadena de peones, así que D4 no es base. Ok, ¿y por qué entonces no cambia peón por E4? Porque va a mejorar la ubicación del caballo y este alfil va a tener una mayor movilidad. Principio de máxima actividad o de pieza menos activa. Muchas de las jugadas que se deciden en esta partida también se basan en eso. Lo que sucede es que muchas veces esos principios o ese principio de máxima actividad le abre puertas a otros principios más complejos. Entonces, cuando tú quieras tomar una decisión, el 90-80% de veces la base de esa decisión va a ser esto: cómo se va a activar las piezas al momento de realizar los intercambios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no juega peón por peón. Y sí, lo que dice Erwin es correcto. Acá en esta posición, pues peón por peón no, porque activa, pero podríamos jugar caballo C6, desarrollando una pieza menor, llevándola al centro, presionando sobre la casilla central. Otra jugada que también es válida, y bueno, no es la más jugada, pero que es totalmente válida también, es caballo F6, quizá, ¿no? Desarrollando primero un caballo del flanco de rey, llevándolo al centro, presionando el enroque y demás. Siempre que tú cumplas tus principios, por más que tú veas una amenaza fuerte de rival o demás, no debes preocuparte, porque si estás haciendo bien las cosas, no hay ningún peligro. O sea, no hay ninguna posibilidad de que estés mal o que te hayas equivocado o que haya alguna debilidad. No. Si sigues los principios o conceptos, por más que hayan amenazas, hay solución. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos esas jugadas, pero bueno, Kramnik decide jugar la variante C por D4, que para los teóricos de la francesa es la más jugada, es la más practicada, y por lógica, pues si me capturas en D4, tengo que recuperar el peoncito y juego caballo por D4. Llegamos a una nueva posición. Viene la pregunta para ustedes: ¿qué podrían jugar las negras en esta posición? No hay que pensarlo mucho, quizá. ¿Qué jugadas candidatas tendrían las negras aquí? A ver, coméntenme un poquito su análisis o cómo valoran la posición al momento de elegir jugadas, como un preámbulo para la situación problemática que les voy a plantear más adelante. Hay una posición en donde los voy a dejar unos 5 minutos a ustedes, pero quiero más o menos ir calentando. ¿Qué podrían jugar las negras acá rápidamente, sin pensarlo mucho? Ok, perfecto. Caballo C6, dominando el centro, desarrollando piezas, planteando un cambio de caballos, que es interesante. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra Caballo jugada? F6. Caballo F6 también, que es una jugada que también me gusta porque domina el centro, ataca al peón, enroque rápido. Perfecto. ¿Alguna más que se te ocurre aquí? Alfil C5. Alfil C5 también es una jugada interesante. Alfil C5, atacando el caballito que está colgando y desarrollando mi alfil a una casilla central. También es interesante. Muy bien. De las tres, entonces, ¿cuál podríamos descartar? Pues yo siempre recomiendo, si podemos desarrollar los caballos, desarrollar primero los caballos antes que el alfil. Si la amenaza que estás haciendo no termina, no ves algo concreto que te ayude, no te dejes llevar por esa amenaza. ¿De acuerdo? Porque igual ese alfil puede ser amenazado, está colgando, y el no desarrollar los caballos
puede pasarnos facturas o nos puede incomodar. Así que entre las tres nos quedamos con un caballo. En este caso, Kramnik se quedó con caballo C6. Gustos y preferencias, no hay ninguna mejora. Y bueno, como el caballo está en D4 atacando al caballo de C6, Martínez hizo lo más lógico. Vamos a seguir presionando, clavando. Acá Kramnik está mal, obviamente que no, porque ha seguido los principios, así que y está jugando de manera muy lógica, muy conceptual, no debe haber ningún error, no hay ninguna combinación. Hay que defender el caballo, dos atacaban, uno defiende, ahora dos atacan, dos defienden, y Martínez decide cambiar caballo por caballo. Peón por, no, y alfil de 3. Muy lógico, ¿verdad? No hay mucho que explicar acá. Caballo por, peón por, mi amenaza, retiro y lo llevo al alfil de 3 para defender el peoncito, la mejor casilla del alfil. Hasta ahí, ¿qué hay que hacer? Obviamente descartar, ir descartando jugadas. Descartar peón por peón, nuevamente por lo que dijo Irving, caballo por E4 activa piezas y este peoncito queda aislado, así que descartado peón por peón. Estamos en la apertura, siempre hay que observar la ubicación de los reyes. Yo negras digo, ay, 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 acá este rey se puede enrocar, este rey no, debo desarrollar una pieza. Tengo pues varias alternativas. Alfil B5 obviamente descartado, porque sería una pérdida de tiempo, ese alfil en algún momento puede ser amenazado, además que acá no clava nada porque el caballo está bien defendido por estas piezas, no va a ser mucho ese alfil, la verdad. Me quedaría entonces alternativas como ¿cuál? Alfil C4, alfil D6, alfil E7 y caballo F6. Son las 4 alternativas que tengo. Mover la dama en estos momentos pues sería en vano porque no hay ninguna debilidad de las blancas que se puedan aprovechar y de repente tratar de mandarnos con dama G4 o dama G5, que son ideas que pueden venir en algún momento cuando el peón está indefenso por el alfil, pues si el rey se puede enrocar y no hay piezas para apoyar, es una decisión muy prematura. La que muchas veces viene a nuestra mente, es verdad, es alfil C5. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por ese corazoncito de mayor actividad, el peón de F2, ¿cierto? Atacando al peoncito de F2, es una buena idea. Solo que en ese tipo de posiciones, pues de ahí seguir presionando sobre ese peoncito no vienen muchas alternativas de ataque, pero es una buena alternativa. La que sí vamos a descartar, quizá en estos momentos, es caballo F6. ¿Por qué? Porque este desarrollo de caballo no debe temerle a E5 siempre y cuando tenga la casilla de escape, Matías, Mateo y demás. Mientras tenga la casilla de escape, no hay que temerle. Pero ya sin la casilla de escape, este avance de peón sí puede incomodar y de ahí voy a tener que hacerle frente a este peoncito que me está quitando espacio y ya no cuento con el peón de D para hacerle frente, me va a incomodar. No es que esté mal, porque al final también recuerden que aunque el peón avanza y amenaza al caballo, este peoncito está muy avanzado, sin muy buena defensa. Podríamos hasta cierto punto considerarlo un peón débil, pero es incómodo, ¿no? Jugar contra un rival que tiene más espacio. Así que nos queda alfil E7 y tenemos alfil D6. De las dos, pues la más activa, la más interesante y la que jugó Kramnik es alfil D6, controlando esta casilla y apuntando al peoncito de H2, perdón, quién sabe, algo podría pasar, ¿por qué no? Y acá, en comparación con el alfil E7, el alfil tiene una mayor actividad. Ahora bien, hay un punto más de por qué alfil D6 es mejor, pero no lo voy a comentar porque luego es importante que de repente no les diga el por qué para que puedan analizar tranquilos la siguiente posición. Bueno, alfil de 6 entonces por parte de Kramnik. Y acá viene una pregunta. Acá era justamente la posición a la que quería llegar. Es el paso a paso. Quiero diferenciar algo y atiéndame, Dieguito, que esto de repente para que está para ti. Y a todos nos va a servir. Hay 3 formas de encarar una situación en ajedrez, una posición. Atentos, ¿ah? Es algo de repente que no he mencionado y por eso quiero que presten atención porque se les puede ir. Hay 3 formas de encarar una posición en ajedrez. 2 de ellas son las siguientes. Una de manera intuitiva y otra de manera conceptual. Repito, si yo tengo una posición, puedo encararla de manera intuitiva o puedo encararla de manera conceptual.
¿Qué quiere decir de manera intuitiva? Esta posición acá no es principios, es lo que me diga mi intuición, ¿de acuerdo? Lo que mi mente me diga que es la jugada, así de esa manera encaro la posición. ¿Hay situaciones en las que debemos jugar en base a intuición? Sí. Hay posiciones en las que debemos jugar en base a lo que nuestra mente nos dice, que confiar en ella, ¿de acuerdo? Hay otras posiciones, en cambio, en las que no debemos encararlas por intuición, debemos encararlas por conceptos. Tu mente te dice, sacrifica pieza, no, la controlas y dices, no, acá es por principios, hay que ver componentes, características, ¿de acuerdo? Hay que ver las características de la posición. Y la tercera forma es calculando variantes, ¿de acuerdo? Hay tres formas de encarar la posición. Bien, ¿por qué les explico esto? Porque muchas veces cuando les he preguntado que analicen esta posición y demás, su análisis, ustedes saben cómo piensa, empieza por medio de una jugada. Analízame esta posición y ustedes me dicen, jugaría caballo F3 para... Pero ya me estás diciendo la jugada, entonces, ¿qué estás analizando? Ya estás tomando una decisión. ¿Me entiendes? Ya estás tomando una decisión. Y el análisis no es así. El análisis es que tú identifiques las características que hay en la posición, valores estas por separado, saques una conclusión, las compares, las valores, las evalúes, elijas alternativas y luego me dices una jugada. Pero si me dices una jugada de inmediato, yo no entiendo qué has analizado. Muchas veces el problema está que nosotros privilegiamos en exceso la intuición o la memoria rígida de haber aprendido variantes. Y nos olvidamos que hay que analizar una posición en ajedrez. Que el 90% de las situaciones que vamos a tener en ajedrez van a ser desconocidas. Y que tu intuición no te va a ayudar. Porque no conoces la posición. Y que tu memoria estricta no te va a ayudar. Porque esa variante jamás la vio. Entonces hay que aprender a analizar. Y vamos a hacer un poquito eso entonces. Para que respondan la pregunta que les voy a hacer. Cuando ustedes analizan una posición, lo primero que hacemos es observar. Voy a ser muy general, esto lo explico en varias clases, pero primero vas a observar la posición, luego de observar la posición vas a identificar principalmente si hay alguna amenaza en el tablero. Si hay alguna amenaza en el tablero, urgente, fuerte del rival, pues tienes que solucionarla. Todo esto ya lo hemos hablado, disculpen la letra, solucionarla. Y obviamente, pues vas a aplicar tus 5 métodos para solucionar la amenaza. Pero si al momento de observar no hay amenazas fuertes del rival, viene ¿qué hacemos? Y acá te voy a dar un tipsazo. Hay dos maneras de encarar, o hay dos formas que debemos encarar las posiciones. Una es enfocándonos en nuestros planes, en donde obviamente vamos a valorar la posición, estas cositas ya le hemos hablado un poquito, ¿no? Vamos a ver si hay columnas abiertas, vamos a ver si puedo atacar y vas a hacer tus planes y tu jugada. Y otra es en base a los planes del rival. Dicho eso, que es la primera parte, quiero por favor que ustedes vean esta posición y me digan qué jugarían con blancas y por qué. Comentamos, no se preocupen. A mí, para ver un tema de análisis de la posición, lo que veo es que el blanco tiene las piezas como atoradas, el otro, esa posición, ese esquema de peones del negro no siento que lo puedo combatir. Esa que dijo Irving que se colocaba el alfil dentro de la casita, hace muy fuerte esa posición. Y veo eso, entonces veo que no tengo el centro, quiero priorizar el centro y la única manera para priorizar para mí el centro es colocar el caballo en F6 y con eso estamos igualados en el dominio del centro. Blancas, caballo F3, caballo F3. Caballo F3, sí, hasta ahí analizo. Muy bien, vamos a comentar lo que ha dicho Luis, excelente, y los demás vamos a complementar. Vamos a ver, cuando yo analizo una posición, y voy a usar este ejemplo para los demás, Mateito, Matías,
es, Dieguito, y de ahí entras tú, les comento, y esto sí me gustó como lo dijo nuestro colega que en algún momento también comparte con ustedes, que es Fiverr, tiene que ser como una tesis. El análisis de una partida tiene que ser como una tesis, como un paper. Y toda tesis tiene términos científicos. Entonces, en ajedrez hay que expresarnos de manera científica, conceptualmente y lo más claro posible. Porque cuando nosotros externalizamos las palabras, utilizamos la idea en base a palabras, y es algo más concreto y lo vamos entendiendo más. Entonces, la primera parte que dijo Luis. Oh, no, Dieguito, bueno, está bien. Ya de ahí si se puede grabar la clase, genial. Si no, ya te pasamos el dato. Ya. Ya, Dieguito, vaya. Muy bien. La primera parte que dijo Luis, las piezas las veo un poco atoradas. ¿Ok? Vamos a reformular eso. Primer punto, las piezas blancas están limitadas en su movimiento, tienen poca movilidad, no tienen mucha actividad. ¿Ok? Excelente. Muy bien, muy buena observación. Porque no se olviden que siempre lo primero que yo debo ver es situación del rey. Y en esto todos estamos de acuerdo. Todos. Incluso los entrenadores de la India, yo estoy de acuerdo con ellos. Estamos de acuerdo ahí. Situación del rey. Es lo primero, ¿ah? Nada que el material, no. Lo primero que siempre vemos es la situación del rey. Y esto lo hace Prag y lo hace también Gukesh. En lo segundo que vemos nosotros sí hay una discrepancia. Hay una discrepancia. Porque mientras que algunos entrenadores dicen que lo segundo que hay que enfocarse es en la estructura de peones, yo creo que lo segundo que hay que enfocarnos es en si hay piezas colgadas, si hay piezas con poca movilidad, que son motivos tácticos. El rey es un motivo táctico, pieza colgada, pieza con poca movilidad son motivos tácticos, y de ahí ver la estructura de peones. Pero se dan cuenta que es casi el mismo orden, pequeñas variaciones en el rango. Y todo se enfoca en la actividad de piezas. Entonces yo veo acá, tengo el alfil y el caballo con poca movilidad, dos alfiles en realidad las blancas. Muy bien, eso es parte de la observación, está excelente. Lo segundo, hubo una parte en donde Luis dijo, siento, mi ser me dice, ¿no? Que no podría, ya. Ahí estamos hablando de percepciones, de sentimientos, emociones, que es válido, pero no me está diciendo, acá yo me siento incómodo o me siento triste o me siento afectado o me siento cansado, que tiene que ver con la parte física y psicológica, que es perfecto comentarlo, sino que siento que no puedo combatirlo. Ya, esa es la parte emocional. Ahora, en la parte técnica, ¿por qué sientes que no puedes combatirlo? Porque no tienes, ves que ese alfil está muy activo, me dejo entender, sientes que esa estructura está muy fuerte, está muy bien defendido. Tenemos que tratar de identificar esas características que hacen que yo sienta que no puedo combatirlo. Porque si se queda solamente en sentimiento, no podemos identificar cuál es la característica que hace que yo no pueda encontrar alguna idea para poder combatirlo. De repente no es buena la posición del negro, pero como quedó el análisis en sentimiento y no en algo concreto, no encontramos en dónde trabajar. Pero está bueno que lo comentes. Entonces, aparte, Luis ve que la estructura de peones de las negras es buena y sí, ese triangulito, como bien decía del alfil, es una buena estructura de peones. Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió? Cualquier consulta o duda me la hacen llegar. ¿Qué otra cosa más observa? Esta es la parte que nos va a demorar un poquito más. Porque la siguiente pregunta creo que la van a hacer súper rápido con esto. ¿Qué otra cosa más observan, identifican, analizan? Ahora, si ustedes ya creen que tienen jugadas candidatas, díganmela. Si tienen una jugada, láncenla. Sin miedo. Mateo, Matías y demás. Yo quiero saber qué tanto piensan Mateo y Matías. ¿Eh? ¿Qué tanto están analizando? Eso me interesa. ¿Qué está pasando por su mente? Les hago... Dime, Irving, antes de hacer el ejemplo. Sí, no, igual yo comparto a ver, como idea. De hecho, analicé también esta misma situación que dice Arcos, acerca de que está un poco restringida la posición de las blancas. Y como idea, yo sí tendría, o sea, quizás lo más usual sería por ahí enrocar, ¿no? Un enroque corto de las blancas, pero otra idea, o sea, como para dejar un poco abierto, para mí sería una especie de dama E2, inclusive evitando un caballo F6, por ejemplo, ¿no? Y
y en un momento no sé si jugar un F4 o incluso un E5, ¿no? De alguna Ya. forma, o sea, dama E2 me parece un poco más flexible para mí, digo, para todavía no definir el enroque, ¿no? Pero como idea, no sé. Ya. Miren lo siguiente, está buenísimo. Acá viene un punto interesante. Atentos con esto. Yo tengo aquí, ¿qué pasa? Por eso yo les decía, el principio de máxima actividad o de pieza menos activa, lo que hemos hablado ya, es un principio que ningún youtuber muchas veces habla o menciona. Y extraña eso, ¿no? Porque te hablan de esto, el otro. Pero este gran maestro Igor Smirnov le da una importancia tremenda a ese principio. Y él en uno de sus cursos dice lo siguiente. Dice, ustedes dirán, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no, no han visto esto antes? Muy fácil, les dice. Dice él, los quema a todos, ¿ah? Este gran maestro dice, si tú eres el mejor del mundo y quieres hacer un curso o te piden hacer un curso y eres el mejor del mundo, tú vas a querer hacer ese curso, ¿qué cosa? Lo mejor posible. Vas a hacer vas a querer que ese curso sea lo mejor posible. Pero si quieres que ese curso sea lo mejor posible, ¿qué vas a tener que compartir? ¿Qué vas a tener que compartir en ese curso? Tus secretos. Tus mejores ideas, claro, tu secreto, todo. O sea, vas a tener que compartir tu secreto. Y si tú eres el mejor del mundo, no quieres compartir eso. ¿Por qué les voy a compartir eso? Es mío. Yo no quiero compartirlo. Y Igor decía, es por eso que tú no ves, en su mayoría, cursos completos, de entrenamiento y demás, de los mejores del mundo. Yo personalmente pensaba que es porque no les interesaba. Decía, ¿por qué? Pero no, Igor dice, es porque, primero, no es que no quieran hacer un curso, les gustaría hacer un curso, pero el costo de hacer un curso bueno a su nivel que ellos tienen es compartir información muy valiosa para ellos. Y ellos no están dispuestos a hacerlo. Y me dio sentido. E Igor, en cambio, dijo, no, acá estoy para quemarlos. ¡Pa! ¡Pum! Y empezó a compartir eso. Y miren qué importante este principio, ¿por qué? Porque si nosotros nos regimos por principios básicos, diríamos enroque corto. Diríamos enroque corto. Pero acá la mejor jugada es dama de dos, que va un poquito en contra del principio de no desarrollar las piezas mayores. Y es verdad, pero el sustento de dama de dos es actividad de las piezas. Yo juego dama de dos, o quiero jugar dama de dos, porque yo que deseo liberar el peoncito, mover este peón. Yo quiero mover este peón. Ahora, profe, pero podríamos jugar de repente una alternativa acá para las blancas, podría ser, no sé, podría ser peón por peón para poder activar las piezas. Sí, claro que sí, también podría ser una idea, peón por peón y vamos a activar las piezas. La contraparte o la parte negativa es que después de peón por peón, pues sí, activé las piezas, pero caray, ¿no? Las negras se quedaron con dos peones centrales, entonces como que ahí el cálculo del costo-beneficio no me agrada, habría que calcular variantes para ver qué tanto me conviene, pero más sencillo es jugar dame 2. No le voy a dejar el centro tan fácil a las negras y amenazo a jugar peón E5, ganando espacio y liberando todas mis piezas y cerrando el centro. Cierro el centro, las piezas negras no se pueden desarrollar, mis piezas ya se activan, las piezas negras quedan menos activas, ese es el camino. Y eso es lo que juega Martínez con blancas, dama de 2. Ahora, ¿calculó todas las variantes? Probablemente sí, probablemente no. Pero mira que el principio que se rige para dama de 2 es ese de ahí. Hay que activar las piezas. Hay que generar la mayor actividad posible. Ahora bien, si tú tienes y me juegas dama de 2 diciéndome, profe, quiero jugar E5 porque activar las piezas y demás, coach, yo te digo, válido, hazlo. Si lo pensaste así, bien jugado dama de 2. Pero si en una partida larga, y acá viene Mateo, Matías, Argos y Rubensín, si en una partida larga tú me dices, yo me acordé, Diego, que tú me dijiste que entonces fue dame 2 por eso, déjalo. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar dos cosas, y esto lo vi en el entrenador de la India, de Gukesh. Él decía, en su inglés medio indio, decía, hay
las ideas que parecen buenas y las ideas que son buenas. Mira, hay ideas que parecen buenas e ideas que son buenas. Cuando tú dices, y atentos esto, cuando ustedes dicen, oye, esta idea es buena, en una posición, tú ves una posición y dices, oye, esta idea es buena, esa idea es buena porque desde tu percepción te parece buena. Me dejo entender. Muchas ideas que vemos en una partida no es que sean buenas, es que nos parecen buenas a nosotros desde nuestra percepción. Ah, caray. ¿Y cómo sabemos si son buenas? ¿Cómo es que tú verificas o corroboras que una idea no solo parece buena, sino que es buena? ¿Quién me responde? Le meto al módulo, pues. Ya, bueno, eso es claro, después de, ¿no? Después de la partida, no durante el torneo, porque no se puede, ¿no? No se puede hacerlo, pero en la partida misma, ¿qué es lo que haría para comprobar o tratar, ya, de repente reformulo mi pregunta, tratar de comprobar o tratar de verificar, de corroborar que es una jugada buena, una idea buena? ¿Cómo lo haces en la partida misma? Ya luego, es verdad, en el módulo, ya le metes un análisis tremendo y corroboras, ya. Pero en la partida misma, ¿cómo haces tú para tratar de verificar que tu idea que parece buena es buena? Calcular las variantes, quizá. Calcular las variantes. ¿Y sabes qué pasa? Los jugadores indios son muy buenos en eso. Son muy buenos en eso. Tienen ideas que parecen buenas, en base a principios y conceptos, como lo ha tenido Irving, se quedan ahí. Te calculan las variantes. Y te la calculan hasta verificar y corroborar que esa línea sea buena. Y es por eso que tú ves que sus partidas son buenísimas, porque calculan esas variantes, tienen un cálculo brutal. Y eso es lo que entrenan en la India, el cálculo de variantes. Pero a través de este proceso, no calculan por calcular, no, llegan a identificar las ideas que aparentemente sean buenas en base a principios, conceptos, que no necesariamente son complejos. ¿Tú crees que usó estrategia moderna en ajedrez para jugar dama de dos? No, son principios relativamente sencillos. Y en base a esos principios, identifican jugadas candidatas y viene la chamba, calcularlas para verificar o corroborar o tratar de verificar que no solamente parecen buenas ideas, sino también que son buenas ideas. Entonces, acá, para ponernos un poquito más, es que juega dama E2 Martínez, juega dama E2, y con esta pregunta cierro y luego ya avanzo y termino la partida. Tú eres negras. ¿Qué jugadas se te ocurren a ti? ¿Sabes qué es lo interesante? Que después de este análisis, creo que jugadas que se te van a ocurrir van a salir E5. Muy bien. Acá me encantó la participación de Matías. Matías, ¿por qué se te ocurrió E5? El alfil. Perdón. Mateo, ¿por qué se te ocurrió E5? No, yo no fue Matías. Entonces Matías, ¿por qué se te ocurrió E5? Para botar el alfil ya que tiene mucha movilidad. Ok, va. Matías me dice, profe, se me ocurre 5 porque de esa manera activo este alfil de casillas blancas para que tenga más movilidad. Va, interesante, principio de máxima actividad o de pieza menos activa, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna idea más por qué se te ocurrió 5? Para evitar que controlen el centro. ¿Cómo? Para evitar que controlen el centro. Sé más específico, Matías. Lo que pasa es que, mira, en los cursos básicos se aceptan respuestas como quiere dominar el centro, quiere desarrollar pieza, ¿no? Quiere atacar al rey. Ya. Pero en un intermedio tiene que ser más específico. ¿A qué te refieres con para dominar más el centro? O no, que el contrincante no domine el centro. ¿A qué te refieres? Que jueguen E5. Exacto. Y acá viene mira, qué bacán es entender el ajedrez a través de un pensamiento lógico. E5 porque es la mejor. Pero sí, E5 es la mejor. Ahora, ¿por qué le encuentra a Matías? Porque usa dos pensamientos. El pensamiento que hemos hablado y la profilaxis. Pero acá le hemos ayudado un poquito en la profilaxis. La profilaxis es aquel pensamiento... A ver, hay pensamiento profiláctico y profilaxis. Por resumir, la profilaxis es la jugada que busca evitar o prevenir los planes del rival.
a veces cometemos el error y eso es por falta de orden, de verdad. Cuando tenemos tiempo y no lo aprovechamos es porque no tenemos un orden. Pero nos enfocamos en nuestros planes. La jugada E5, la primera explicación de Matías está enfocada en sus planes. E5, mejoro, activo mi pieza. Perfecto. Pero la otra explicación es profilaxis. Cuando tú tengas una posición, antes de ponerte a pensar en las jugadas que tú quieres hacer, antes de ponerte a pensar en los planes que quieres llevar a cabo, aplica pensamiento profiláctico. Ya jugué. Imaginemos que ya moví. Imaginemos que es el turno de nuevo del rival. Si fuera el turno del rival de nuevo, ¿qué va a jugar? Matías, ¿qué va a jugar el rival si le toca si le toca las blancas de nuevo? ¿Qué van a jugar? E5. E5. Caray. Entonces, quiere jugar E5. ¿Cómo lo evito? Eso es pensamiento profiláctico. Y la jugada profiláctica sería E5. Muy bien, Matías. ¿Alguna jugada candidata más con las negras? F6. F6 no sé qué tanto, me asusta un poquito porque va un poquito, o sea, tienes que siempre ponerle una balanza, o sea, valorar todas las características. F6 evita, pero ¿qué cositas más pasan? Como le decía, ¿por qué es que a Matías, creo que fue, no? Matías se le ocurrió 5 porque hizo pensamiento profiláctico. Pero acá hay que reconocer algo, Matías, Irving, Luis, Dieguito, que está conectado, y es que acá hicimos trampa un poquito, porque activamos el pensamiento profiláctico de Matías a raíz de que estuvimos hablando, ¿verdad? De cuáles eran los planes de las blancas. Y Irving dijo, dama de 2, quiere jugar esto. Entonces, ahí es donde Matías se dio cuenta de los planes del contrincante. Pero acá hicimos trampa porque se lo dijimos, ¿no es cierto? Lo que no quita que está excelente. Que lo hayas tomado en cuenta, Matías, está perfecto. Pero ¿por qué les digo algo? ¿Por qué les digo esto? No, lo mismo que pasa cuando hacemos ejercicios de táctica. Y es que a veces olvidamos que cuando hacemos ejercicios de táctica en niches, hacemos ejercicios en donde ya sabemos que hay algo. Y en una partida no nos dicen de dónde va a haber. Entonces, tenemos que desarrollar un pensamiento que nos permita reconocer, buscar, identificar cuáles son esas posiciones en donde yo debería detenerme y aunque nadie me diga nada, ver si hay alguna combinación y en cuáles no. Igual pasa acá, muchachos. Acá, equipo, pasa lo mismo y es que tienen que desarrollar una metodología, un orden que les ayude a considerar siempre este pensamiento profiláctico para que puedan incorporarlo al momento que tomen decisiones en ajedrez. ¿De acuerdo? Y que no sea necesario, como en este caso, que yo previamente, junto con la participación de ustedes, les comente de los planes del rival. No, tú debes ya desarrollar el hábito de hacer eso aparte, aunque no haya alguien que te diga cuál es el plan del rival. En esta posición, ¿cuál será? ¿Me dejo entender? Ten presente eso, ¿sí? Hay una diferencia entre las situaciones que presentamos acá en donde tú ya sabes que hay algo y en la partida en donde tú no sabes en qué momento pasar. Dicho eso, entonces, aparte de 5, ¿qué otra jugada candidata tendrían las negras? Ah, ya. Esa pregunta es interesante. ¿Cuándo hay qué sentido? O sea, ya. Con detenerse me refiero a lo siguiente. Me imagino que te refieres a lo que cuando hay una combinación, algo así, o cuando debo detenerme a calcular o analizar variantes forzadas. Sí, o sea, ¿cuándo saber? O sea, uno está jugando una partida, ¿no? Y Sí. cuándo saber realmente, porque hay posiciones críticas que llamamos en la partida, pero ¿cómo identificar realmente cuando uno debe tomarse unos minutos para analizar esa posición y buscar, no sé, porque muchas veces en la apertura uno suele jugar ya caso, ¿no? Sí. Pero yo sé que quizá en el medio juego usualmente es donde están las posiciones, pero
¿Cómo identificar o sea, que puedes darte tu tiempo para pensar, no sé? Ya, yo te comento lo siguiente, Irving. Jugamos de memoria y automatizados cuando la secuencia de jugadas la sabemos de memoria. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Definiendo términos. Cuando tú llegas a una posición desconocida, o sea, aguanta, esta jugada no la he estudiado, esta jugada no la sé de memoria. Por más que estés en la apertura, ahí te detienes y empiezas a hacer un análisis de la posición. O sea, no es que la apertura, sea con principios y demás. No. Si es una posición desconocida, lo más recomendable, y estás jugando, asumiendo que estamos jugando una partida clásica o rápida de bastante tiempo, yo me siento y hago un análisis de la posición. Es decir, ¿y cuál es el resumen, el proceso? Observo, identifico amenazas. Si es que hay una amenaza, identifico los 5 métodos, priorizo los contraataques o las jugadas de mayor actividad, luego las jugadas de menor actividad o pasivas. Si es que no hay amenazas, empiezo a identificar cuáles son las características más resaltantes de la posición. Columnas abiertas, reyes, situación de los reyes, hay pieza colgada, hay pieza con poca movilidad, ¿sí? ¿Cómo está la estructura de peones? Hay islas de peones, peón doblados, aislados, retrasados, que son las características principales, ¿ah? Muchas veces nos enfocamos mucho en otras más complejas, pero en realidad con las básicas salen casi todo. Y luego de eso, Irving, ok, ¿qué jugadas forzadas tengo acá? Estas capturas, estas amenazas y estos jaques. Ok, tengo alguna de sacrificio, sí, y sigo ese proceso. Y cuando has terminado ese proceso en esa posición desconocida, obviamente no vas a ponerte a calcular variantes ahí, porque lamentablemente el tiempo no te da. O sea, si te pones a calcular en la apertura, vas a llegar al final pues con un tiempo limitado y te van a ganar. O sea, no puedes calcular variantes ahí. Tienes que enfocarte, ya, ese momento de la partida es una posición conceptual. No hay que calcular variantes porque es muy probable que la diferencia entre la mejor y la segunda mejor y la tercera mejor sea minúscula. Por eso es que en la apertura no calculamos variantes, es una situación problemática que encaramos en base a conceptos y principios. Por eso ahí te detienes tú a valorar. Una vez que valoras la posición, ya las siguientes jugadas vas a entender mejor la situación. Obviamente, en el camino vas a tener que reconocer cuál podría ser una situación combinativa en donde hay que analizar variantes forzadas, hay que agregarles y analizar variantes forzadas, o cuando hay que calcular. Normalmente calculamos cuando ya estamos en el medio juego para el final. Normalmente calculamos ahí. Y no forzadas cuando estamos entre la apertura y el medio juego. ¿De acuerdo? Pero ese proceso que te acabo de comentar es lo primero que hay que hacer. En términos generales. Ahora, yo tengo una clase en donde con dos ejercicios, pero nos tiramos una hora más o menos igualito, un ejercicio nada más, empezamos a aterrizar todo ese proceso. ¡Fua! Y bacán, ¿para qué? Me gustó bastante. Pero en términos generales más o menos se entendió ese aspecto. Sí, sí, Diego, se quedó Ya. claro. Y voy a complementar lo que has preguntado en esta posición de la siguiente manera. Miren, Matías Matías me dijo peón E5. Bien. Pregunta rápida. ¿Qué otra jugada candidata tienen las negras? Respóndemela con conceptos casi concepto intuitiva, ¿no? Sin calcular variantes. ¿Qué otra jugada candidata tienen las negras? Rápidamente. ¿Qué otra jugada se les ocurre? F5. F5. ¿Por qué F5? Porque esa parece una estructura Maroczy y una estructura Maroczy es bien difícil de poder ingresar. Ya, pero claro, para las negras F5. Está clavado el Ya, peón. F5. Pero F5 Me te estás salta diciendo la sin parte. pensar, ¿ah? Ahí, no, está bien, está bien. F5, estructura de Maroczy. Ya, interesante. ¿Qué otra más? Dama C7, quizá. Dama C7. Ok. Recuerden la. Ya, y por eso es que es necesario
desde mi punto de vista, ese orden en el proceso cognitivo. Porque, ¿qué pasa? La idea que comenta, interesante, ¿no? La estructura de Marosi, pero se está yendo ya a un punto en donde estamos quizá planteando estructuras conocidas en la posición, que no está mala, pero antes de eso, antes de plantear estructuras, nuestras jugadas candidatas deben estar enfocadas en qué? En los principios básicos de dominio del centro, desarrollo de piezas y en la profilaxis, el plan del rival. Entonces, no está mal que esté ocurriendo F5. Está perfecto. Pero las primeras jugadas candidatas que deberían ocurrirse a nosotros, ¿ya? Es E5 y dama C7. Exacto. No digo con eso que sean las mejores, que tu jugada de F5 esté mal, mucho cuidado, no. Lo que yo me refiero es en el orden. Si nosotros somos ordenados en el proceso cognitivo, las primeras que deberían pasar por nuestra mente debería ser E5 y dama C7. Y lo bonito es que en la gran mayoría de casos, si hemos sido ordenados y metódicos, las primeras que se nos van a ocurrir, entre ellas está la mejor. Pero ¿sabes cuál es el problema o lo difícil y el por qué los grandes maestros nos clavan en partidas largas? Es que, ahora yo te pregunto, E5 y dama C7 cumplen los mismos objetivos, ¿no? Dominio del centro, desarrollo de pieza, profilaxis, ahora empújame P1 E5, puedes, pero ahora yo te digo, ¿cuál de las dos es la mejor? ¿Dama C7 o E5? Ahí E5. Ya. ¿Por qué? Ahora sí no me pregunté sin pensar, ¿ah? ¿Por qué E5? ¿O de manera intuitiva te parece que es E5? No, E5 ya es bueno, ya con todo el análisis, media hora que te has tirado ya. Obvio que es buena. Ok. Dicho eso, entonces, claro, E5 es buena, con todo el análisis, ¿verdad? Pero lo que hacen los grandes maestros es calcular la variable. Empiezan a calcular, ¿no? Si es 5, cuál es la forzada, E por D, que ya es otro proceso el cálculo de variable. Y para no hacer mucho análisis, en la partida Kramnik juega E5 y luego de esto ya, Martínez encuentra una jugada espectacular para mí, peón C4, brutal, peón C4. ¿Por qué? El contrincante tiene un centro sólido de peones. Yo quiero yo quiero cambiar ese peón. Yo quiero cambiar ese peón para poder liberar las piezas. Y en estos momentos lo pudo hacer Martínez, sí. Pudo haber cambiado los peones y bueno, trabajar y jugar recién acá C4. Pero vamos a ver lo que él vio, que está bueno también su idea, y por qué C4. O sea, él ve lo siguiente. A ver, yo quiero liberar mi alfil, pero no puedo dejar que tenga un centro de peones móviles. Entonces, sí o sí hay que cambiar el peón para liberar el alfil, pero al mismo tiempo hay que meterle un peoncito a esa estructura de peones para que no esté tranquilo. Y sí o sí ve el C4. Y se da cuenta Martínez que mantiene la ventaja acá, que está muy bien, que este centro de peones no va a florecer, no va a estar tranquilo y se va a cambiar. Lo ve Martínez. Y le juega en este orden, ¿no? Orden diferente, pero la misma idea. ¡Pum! Le juega C4. Y luego de caballo F6 por parte de Kramnik, acá se le escapa una jugada interesante a Kramnik. En vez de enroque, más interesante era D4, bajo el principio de actividad de piezas. Más interesante era D4 para que las piezas se puedan mover. Pero de repente algo habrá calculado que no le gustó. Y después de enroque, peón por peón, peón por peón, peón por peón. Y Martínez alcanzó su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? La actividad de sus piezas. Acá Kramnik no se aventura a capturar caballo por peón, porque claro, viene caballo E4 amenazando el alfil, tiene que retirarse, pieza un caballo colgado, torre D1, amenaza una descubierta, y en un blitz esos temas, esos motivos tácticos son peligrosos. Así que dice todavía no es el momento de capturar, torre 8, caballo C4, empieza a crear amenazas y a maximizar la actividad de sus piezas. Miren cómo piensan los grandes maestros, ¿ah?
activo piezas, te amenazo, te contraataco. Retiro dama, ya no voy a explicar mucho análisis por qué retiro dama de 3, alfil C7, y acá Martínez hace una bonita jugada también, que es peón D6. Y a ese peón no había tiempo para poder defenderlo, mira que ese contraataque de las negras también fue muy bueno, y lo entrega, o lo regresa, mejor dicho, ¿eh? Lo regresa porque lo estaba ganando, a cambio de, como bien mencionaron en el análisis que hicieron, la pareja, como bien mencionaron, la pareja de alfiles. Y ya este final no le vamos a analizar, ¿por qué? Porque los finales son mucho cálculo y mucha intuición. Los finales es cálculo de variantes, es intuición, se encaran de manera diferente, profilaxis, es un poquito complejo. Y para analizar un final como el que llegaron ellos, hay ciertos conceptos y principios, saberes previos que hay que adquirir y que de repente ya en el camino iremos comentando. Pero hasta ahí se entendió cómo es que encaran la posición, las primeras jugadas y cómo es que hay que empezar, hay que pensar, por lo menos en esa primera parte. Soy un experto en pensamiento profiláctico, nadie me va a hacer un plan. No, ya lo conociste, pero como todo en la vida hay que repetirlo, hay que practicar. Ok, muy bien equipo, si no hay preguntas o dudas entonces, ha sido un placer, un gusto compartir este primer día del domingo con ustedes y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias Irving, Matías, Mateo, Diego, Laura, Rubén por este espacio y ya nos estaremos comunicando en una próxima oportunidad.